Permítame un momento. Adelante, mi hermano Chan, por favor. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. pero ya estamos todos muteados. Bueno, yo aún ando en el trabajo, aquí escuchándoles y me es grato saludarles a todos. Aún estamos en las labores y me da gusto poder saludarlos hoy. Y como había comentado antes, y que a mí el SEMI me ha ayudado bastante. Muchas de las conferencias, al parecer, al escucharlas, nos mueven la conciencia y eso lo vamos transmitiendo con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Sin darnos cuenta, nuestras esposas van repitiendo o analizando lo que les decimos y lo van aplicando en la vida. Y eso solo lo he aprendido en el SEMI, y esto es gracias a las conferencias y gracias a ustedes, los que han ofrecido distintos tipos de conferencias para mi formación y nuestra formación. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a nuestro hermano por estas bellas palabras que nos regaló para que podamos iniciar el día de hoy con nuestra conferencia que la tituló nuestra hermana Miriam Salas Herrera desde Chile. Tiene un título más largo que el que pusimos en la publicidad. Dice recordar nuestra esencia en tiempos de deshumanización. Nosotros por temas de publicidad, ¿saben? De repente se nos complican los títulos tan largos, pero le intentamos siempre generar algo similar. Así que nosotros en la publicidad le pusimos esencia y deshumanización a cargo de nuestra querida hermana Miriam Salas Herrera, reitero. Ella es miembro de la respetable logia simbólica Sirius número 12 y bueno, pues ella ha dedicado su labor a la construcción y a la urbanización. Actualmente está realizando investigaciones y estudios técnicos relacionados con estas dos cuestiones de la construcción y la urbanización. Y bueno, pues el día de hoy nos regala esta conferencia que se advierte interesantísima. Y bueno, pues le vamos a dar la palabra y la pantalla para que nos regale su conocimiento. Adelante, querida hermana. Buenas noches a todos. Buenas, gracias, querido hermano Nataliel. Eh, Gracias por la paciencia. Nos conocemos de varios años y ha sido un muchacho muy obstinado para que pudiera exponer. Eh, eh, Efectivamente, voy a hablar sobre la deshumanización eh, que vivimos en la actualidad y soy miembro de la respetable logia Sirius número 12 del Gran Oriente de la República de Ecuador. Mi venerable maestra me parece que está junto a mí acá y algunos amigos de otras logias de otros países, especialmente de México y de Colombia. Así que empiezo a compartir para empezar la exposición. En la parte inferior le pasas el ratón y aparece la flecha. Ah, perfecto.
Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, Sí. Déjame sacar unas cosas que me molestan para poder leer. Perfecto. Como les indico, es sobre recordar nuestra esencia en templos de deshumanización. Eh, para ponerlos en contexto, yo soy una aprendiz masona desde hace ya 7 años y, y como no muy bien o como algunas veces más de alguno de ustedes eh, quiso en su momento quedarse más tiempo de aprendiz, gracias al beneplácito de mi experta en su momento, eh, por decisión propia me quedé aprendiz y no quise subir de grado. Más que nada para poder profundizar el tema y como mi raíz y de base es de esencia constructora, poder aplicar un poco más las herramientas que me daba la profanía y la gran data de mi familia en, en esta antigua masonería que al llegar a donde ustedes le decían operativa, y yo simplemente le decíamos que éramos de la construcción. Eh, eh, Tuve el placer y el privilegio de quedarme, eh, y a partir de esos años he transcurrido en varios ritos, eh, y espero que les sirva lo que hasta el momento he aprendido. Como le indico, la herida como puerta de un aprendiz en tiempo y visibilidad. Entiendo que para mí todo verdadero aprendiz antes de constructor fue una herida que aprendió a no cerrarse. A no cerrarse lo indico porque muchas veces uno tiende a ocultar sus heridas y no a exponer su corazón, no a sacar de ese saco de la beneficencia eh, lo que algunas veces sirve para otros o también sirve para uno. A ese tipo de herida en la que yo apunto. Y espero que nadie, los que están presentes, no comprenda que en estos momentos vivimos en un tiempo acelerado, que no tenemos tiempo de sentarnos, de mirar el horizonte y tener minutos de reflexión, que algunas veces solamente tenemos estos espacios, 1 o 2 horas en cada una de nuestras logias, para poder meditar, pero el día a día se pasa volando, eh, y algunas veces no tenemos tiempo, como me ha tocado, de ir a buscar a bibliotecas o archivos nacionales, la historia de los antiguos. Y esto no es para poder, como aquí indico, idealizar el pasado, sino para reactivar una conciencia esencial que tenemos cada uno de los masones, y que algunas veces se nos olvida. En las fotos encontramos a 2 personas que una me marcó la semana pasada leyendo su historia y que me costó mucho encontrarla, que es de un querido hermano que creó una gran logia en el exilio, y la otra es de la tumba de alguien que me crió y que no tiene nombre y que yo solamente recuerdo quién está ahí, pero ninguno de los familiares ni su carnal sabe que existe y sabe que está. Ese sentimiento de pérdida, de olvido, es lamentable cuando pasa dentro de nosotros y es lamentable ver que algunas veces pueden tener mandiles o la piedra sigue estando, como digo ahí, y
lamentablemente que algunas veces la escuadra no se ha vuelto rígida y no es permeable a algunos cambios. Pero como les indico, mi base constructora, les doy entusiasmo, existen formas de poder rectificar estos tipos de escuadras y nivelar nuevamente esos niveles. Existen fórmulas, existen métodos para poder rectificar eso que muchas veces hemos visto que se ha olvidado. Y yo planteo, siempre me han dicho que el aprendiz entra al templo. Yo encuentro que el aprendiz no entra al templo. El templo se construye en su interior. eh, y lo mío a modo personal, muchas veces me criticaron porque creían que ya hacer venir del área de la construcción, creían que yo ya sabía todo cómo se construía eh, un templo material, obviamente, pero un templo simbólico, eso es mucho estudio, mucha reflexión, mucho conversar con maestros que sean abiertos a cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo. Y el REA, acá nosotros tenemos los rituales, en el REA se nos enseña que toda construcción comienza en la conciencia, pero eso se diluye a medida que pasa el tiempo. Muy pocos primeros o segundos vigilantes aún estaban con una intuición baja y hacen que los aprendices se pierdan y son aprendices buenos y que se disolucionan de nuestra institución. El rito Memphis Mirraín a mí me enseñó que nos recuerda que la iniciación no otorga, sino que despierta lo que ya está dormido, porque hace que el rito hace que tú sientas que existen personas fraternas que pueden estar contigo y que a la hora de levantar esa capucha siguen siendo tus hermanos. Y el rito que a mí me apasiona, que es el de Ledroit Humain, es, si no, es el símbolo del otro, del compartir, del dedicarte a personas que realmente ni siquiera ni siquiera conoces, pero que realmente te satisface verlos felices. Así es ser aprendiz. Hoy es ser capaz de abrirse la grieta que une. Y no solo la regla que mide, como muchas veces se nos cree que es el experto. Y aquí propongo que, en referencia al rito del Ledroit Humain, que el otro habita en una oscuridad que no debe conquistarse, sino escucharse. En algún momento una hermana me hizo una pregunta de qué significaba para mí el, la gafa esta que nos ponen a no iniciarse. Y algunas veces, muchas veces, ese es el otro, que es cuando nos dice en un rito que las espadas, no tenemos que tener miedo a las espadas, pero se olvida y después se siguen ocupando esas espadas en contra de los hermanos. ¿Cuántas veces han incomodado hermanos contra otros? ¿Cuántas veces han dañado por ocupar espadas y no y solamente la espada de los primeros y segundos vigilantes se ocupan en las iniciaciones y no más allá? Y en el rito de Mithril, el esfinge responde, se habita, el aprendiz no se impone, se sienta. ¿Cuántas veces aprendices los dejamos de pie y al orden por horas, creyendo que esa fortaleza, estando de pie al orden, es una fortaleza masónica? Algunas veces el estoicismo mal, mal instaurado hace que las personas se quiebren. Y la escuadra y el nivel. A mí me enseñaron que por el que nos une el nivel y nos separa la escuadra, pero muchas veces he visto que por el nivel nos separamos y nos unimos por la escuadra. Parece algo extraño,
Es extraño ver cómo se unen por temas materiales, hermanos, y dejan desplazados por temas ideológicos, por temas de niveles de conciencia. Eso es penoso de ver. ¿Y de qué sirve la escuadra si no hay rectitud interior? ¿De qué sirve si no tenemos una plomada? ¿De qué sirve si no sabemos ocultarnos? ¿De qué sirve, como ahí muestro, pasar por debajo de la mesa el dinero para comprar los mandiles? En Derrea, la virtud es una simetría perfecta, coherencia entre pensamiento, emoción y acto. Eso es para mí Aldea. Es muy difícil, obviamente, llegar a lo que indica Albert Piquet en su manual, pero sí es una forma de intentar. Sí, no, no es necesario ser perfecto, pero sí podemos tender hasta hasta en las fórmulas de límite uno puede tender a algo, pero al menos podríamos intentarlo. Y las sombras no reconocidas, el rostro del otro que me interpela por su bondad y por su irreductible diferencia, interpretando a Levinas. Existe, y se los recomiendo si quieren o quieren entender cómo poder abordar al otro, cómo poder abordar, no tener conflictos. Si más de alguno sabe, el autor de la filosofía Martillazo, que es un filósofo argentino, él está haciendo un trabajo muy bello con, con los reos y, les enseña a pesar a través de estas eh, interpretaciones del otro, de que el otro no tiene por qué ser el otro, sino que la inclusión va hacia adentro y que por eso existen las separaciones. La orden de Droid se trabaja mucho con eso, trabaja muy abierto con ese tipo de ficciones. Eh, y existe un nivel no de desigualdad, sino que de, de, de diferencias, que es muy rico. Es muy rico saber eh, traspasar al otro y no tener conflictos. Si se pudiera ocupar estas teorías, entenderíamos que no entiendo por qué podrían haber guerras a través de esto. Si al final enseñarle a alguien las perspectivas de entre los palestinos y los hebreos, que al final sigue siendo la misma esencia, pero las divisiones interiores y exteriores de las personas hacen esas guerras y esos conflictos que no generan nada. Y la filosofía, obviamente, filosofías no occidentales, existen una serie de libros que ayudan a este tipo de cosas. Obviamente, más de algunos saben mucho más de esto que yo, y no lo puse aquí. Existen otros libros como las cartas de los Mahatma que también ayudan bastante a poder reflexionar sobre etapas que pasaron anteriormente que puedan servir para, para un mundo con un poquito más de paz que lo que tenemos ahora. Y aquí llevamos a los invisibles, la discriminación en raíz, cuando nombramos al otro si se parece solo a nosotros, como por ejemplo a mí me ha tocado. Si yo solamente tengo un mandil de un rito, el otro es el del otro rito, siendo que ambos somos hermanos. Si a mí me indican como querida hermana y a otro le dicen ilustre y poderoso hermano, lo único que nos reúne es que somos hermanos. Las diferencias, obviamente, y los tiempos de la institución, eso es otro tema, pero eso no tiene por qué ser una división entre hermanos. Aquí, lamentablemente, tengo que decirlo, el rito escocés antiguo y aceptado los invisibiliza con solemnidad. Ese lamentable de retiro voluntario, y más de algunos de acá lo tenemos. Leroy les da voz y voto, son maravillosos, te abren las puertas, no te dicen nada, simplemente te dejan ser, porque ven tu humanidad. Y Menzi Mirdaín
no se conoce energía, sin forma ni jerarquía, simplemente te entusiasma para que estés. Lamentablemente el rito escocés antiguo aceptado es el más difundido. Puede ser que por eso tenemos tantas divisiones. Podríamos hablar un poco más con los otros ritos para aprender de los demás y para aprender también de las otras grandes logias y los otros grandes orientes que tienen perspectivas distintas a las que nosotros ingresamos. Y aquí me quiero quedar en las voces del exilio y la rebeldía. Lo hago propio porque de cierta manera yo estoy en un exilio en Chile. Y rebeldía porque obviamente estoy en un exilio porque me rebelé contra el segundo vigilante y no quise seguir sus postulados porque yo creía que era mucho más fraterno de lo que él decía. Y existe aquí un personaje que es el querido hermano Edgardo Enrique Froden, un personaje extraordinario de Chile y que lamentablemente se habla muy poco de él. Y lo que hizo y lo que hacía cuando estaba en el exilio es impresionante. Yo no sé a cuántos de aquí a alguien le hayan dicho que sobreviva y que dé su historia. No sé si a cuántos le habrán dicho así. Y, y la hermana Luisa Michel, extraordinaria mujer, que se puso a denunciar los asesinos en el siglo XIX y tomó marcha con un sentido anarquista, pero fraterno. Y aquí les quiero mencionar que el silencio y el aprendiz no lo tomen como escándalo. Es un silencio que no es castigo, es contención, es respeto. Yo callé no por ignorancia, sino para no repetir los errores del bullicio. El silencio no oculta, protege lo sagrado de la palabra antes que nazca. Es semilla. El silencio que yo mantuve por más de 4 o 5 años fue para poder observarme y observarlos. Es simplemente para ver los detalles que no los podía ver cuando estaba en logia, que no podía observar, que no podía ver toda Latinoamérica. Vengo de una logia pequeña. Y recordar nuestra esencia en tiempos de subnación no es conservar, es transgredir lo que se deshumaniza, es transgredir eso de que las personas y las construcciones se hacen de varios, no se hace de una sola persona. No se busca el conocimiento, se busca el conocimiento, el aprendizaje. Eso que se perdió, pero que no tiene por qué ser de alguien propio, tiene que ser compartido. Ahora, obviamente, lo que hacen ustedes en el CIME se ha agrandado mucho también entre otras eh, agrupaciones también, pero antiguamente no se daba. Buscar un libro, buscar un diccionario, tenían que ser años. En el mismo diccionario del libro de Abeis indica el editor que él tuvo que estar muchos años para poder implementar el diccionario en las primeras páginas. Como les indico, la iniciación como llanto digno, como llanto de un niño que nace, eh, no tiene que ser tan dramático. Todo lo que el aprendiz talla en la piedra en bruto, primero lo talló en su alma. Hay muchos jóvenes que están así, hay muchos jóvenes que están de vuelta y ven y observan. Acá en Chile pasó un estallido, no por eh, un tema que fuera de explosión, sino que muchos jóvenes se dio cuenta de la pérdida y del odio que se estaba generando y de lo que le pasaba a sus padres. La iniciación verdadera no tiene fecha, sino profundidad, profundidad en lo que se está pensando, en lo que se está sintiendo, en lo que se está actuando en cada uno. Y en este mundo herido, quizá el primer grado sea el único que debemos vivir bien. Los otros grados, obviamente, son grados de profundización. Pero también hay algo que debe cambiar. Como les indico, el llanto debe cesar. No por olvido, sino por dignidad. Las heridas deben sanar.
no por negación, sino por un trabajo consciente. La verdad, a mí me da mucha pena que estén habiendo guerras, y si uno ve la historiografía, uno sabe cuáles son los puntos de inflexiones que causan una guerra. Es extraño que viendo esos puntos de inflexiones, alguien no le diga a esa persona, por favor, mira lo que va a pasar, entiende, nos vamos a una guerra, a una tercera guerra mundial si sigues estando en eso. Ojalá alguien lo haga entender, ojalá alguien cercano lo escuche y le hable como un hermano, le hable y sea un puente para poder eliminar esas terribles divisiones que existen. Y la memoria no es peso, es semilla, como lo indico. Y obviamente se nos acerca el solsticio, tanto el solsticio de invierno como el solsticio de verano. Y esperemos que este solsticio prontamente como señal de interna y externa de renovación para todos. Y les deseo eso y mucho más. Muchas gracias. Acá les dejo las referencias de los libros que ocupé. Muchísimas gracias. Vamos a activarle sus micrófonos para que me ayuden a darle una fuerte batería de júbilo a nuestra hermana por esta interesante plática que nos otorgó el día de hoy. Adelante, por favor. Magnífica, Muchas muchas gracias. charla. Gracias por la Gracias, referencia. hermana. Bárbaro. Gracias, hermana Miriam. Agradecido. Felicidades. Vamos al silencio y vamos a las participaciones para las preguntas o comentarios que tengamos hacia nuestra hermana. Y bueno, pues tenemos la primera participación de nuestra hermana Georgina Mejía. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido hermano Natayel. Aprovecho para saludarte ya. Tenía un buen rato que no te veía por este foro del Zoom. Un gusto verte. Querida hermana Miriam, me encantó esa investigación que habéis hecho sobre los diferentes ritos, el enfoque, el momento que están viviendo cada uno. Yo desconocía varios, porque obviamente mi madre logia trabaja con el rito escocés antiguo y aceptado. Y muy cierto es que creo que no tenemos un poquito de visión, damos fallos en eso. Y digo andamos porque también en nuestra jurisdicción, en nuestra gran logia unida femenina, Alma Mexicana, también como que creo que estamos teniendo esas pequeñas fallas, ¿verdad? Que ahorita el día de hoy, la verdad me encantó cómo la habéis enfocado, cómo lo habéis observado y cómo lo habéis expuesto con esa iniciativa o esa, más que iniciativa, la propuesta, ¿no? La propuesta de si todos escucháramos, si todos nos oyéramos y a lo mejor pues no nos agarráramos del chungo como está ahorita ya por allá Israel y los otros, ¿verdad? Y sí, ciertamente, muchas cosas. Me dio mucho gusto oírte porque efectivamente creo que tocaste puntos muy fuertes y que en diferentes países se está viviendo. Gracias, Miriam. La verdad es que para mí es un gusto desde que te conozco. Yo te tengo en un concepto de una hermana que aunque sí ha sido rebeldilla, pero muy estudiosa, muy investigadora. No tengo ninguna pregunta para ti, sino más felicitarte. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Vamos con la participación de la venerable maestra de nuestra hermana, Olga. Adelante, por favor, hermana. Eh, Gracias, querido hermano. Un saludo muy afectuoso desde Ecuador. Realmente me siento más que agradecida de este trabajo presentado por una hermana muy querida en mi logia, a quien respetamos, a quien apreciamos, justamente por lo que ella es. Y a mí me corresponde en este momento hacer un análisis del trabajo presentado, que es mucho más allá, diría yo, que una investigación, que una plancha, que una conferencia.
es en sí mismo una iniciación, no por la estructura que lo contiene, sino por esa tremenda fuerza simbólica y espiritual que lo atraviesa. ¿Y qué es lo que yo recuerdo? Con firmeza, con mucha fuerza, con mucha vitalidad, que el primer grado bien vivido puede contener la totalidad del viaje iniciático, porque realmente no es la acumulación de grados lo que forma al iniciado. Lo que le forma es la profundidad con la que encarna y transita cada símbolo. Entonces, como nos ha hecho bien eh, nuestra querida hermana mía en esta noche a recordar nuestra esencia, no es una evocación nostálgica del pasado, es un llamado urgente para reactivar el fuego interior, volver a tallar la piedra con un propósito, devolver el alma al mandil, la luz al templo, la humildad a la masonería. Entonces, no es un texto que expone símbolos, los habita, los encarna, los resignifica. Eh, Se convierte en una grieta por donde entra la luz. Aquel eco que nos recuerda que la iniciación verdadera es la ruptura del alma que permite la transformación del ser. Entonces, sí creo que debemos considerar el que este trabajo nos invita a repensar la función profunda de la masonería en una época que se ha perdido el vínculo, la profundidad del sentido. Y nuestra querida hermana Miriam lo ha hecho con coraje y belleza, rescatando los verdaderos umbrales por donde se filtra la revelación, ¿no? Así que, insisto, no es un documento más y yo les haría un llamado para que no pase desapercibido, que nos toque, que nos mueva, que nos inicie de nuevo. Es mi palabra. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario hasta este momento, querida hermana Miriam? No, pues nada, sí, ambas son muy cercanas a mí, así que se les agradece. Eh, pero no, muchas gracias a la hermana Cristina, que la conozco ya de no sé de cuántos años ya. Bueno, y a la querida hermana Olga, que la conocí en presencial y extrañamente después me la volví a tomar y bueno, no me la puedo separar, así que bienvenida es. Así que, no, muchas gracias. Muy bien, vamos con la participación de nuestro venerable hermano Gerardo Ordorica. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos, al consejero presidente Natayel, a todos los consejeros en sus respectivos orientes y a todos mis queridos y queridas hermanas. Agradecer a la querida hermana Miriam por el trabajo que nos trae esta noche, que nos permite hablar un poquito de estos temas que a veces se van quedando eh, en pos del conocimiento y del simbolismo. A veces perdemos el enfoque y nuestra querida hermana, pues con este trabajo vuelve a poner el foco en lo que realmente es importante. Nunca, mejor dicho, el eterno aprendiz con mi querida hermana. 7 años en el grado de aprendiz no es algo bastante común, un caso bastante inusual. El grado de aprendiz tiene una función, como lo tiene el grado de compañero y el grado de maestro. Es decir, eh, debe uno de experimentar ambas caras de la moneda. Si nos quedamos siempre viendo una cara de la moneda, difícilmente vamos a tener la experiencia completa. Tiene uno que asumir también la responsabilidad de alcanzar un grado, la maestría o el grado de compañero. Quedarse como aprendiz ciertamente tiene sus retos, tiene sus dificultades, pero tiene uno que también asumir la labor
del maestro. Y no estoy hablando del maestro en el sentido de educar al otro ni nada por el estilo, sino en el sentido de aquel que ha asimilado el conocimiento y es capaz de transmitirlo. Si yo me quedo como aprendiz, siempre voy a estar recibiendo, pero en algún momento tengo que compartir. No necesariamente tengo que alcanzar el grado, ni me tienen que poner la medalla, ni nada por el estilo. Es algo que sucede en el interior de cada uno de nosotros. Ahora bien, esa crítica que se hace a los grados y a los altos grados, bueno, recordemos que en masonería todo es un símbolo. El que cree que alcanzar un alto grado le da cierto estatus, cierto poder o cierta eh, circunstancia por sobre de los demás, pues está muy errado. El grado es un compromiso que adquiere uno consigo mismo. El que adquieras el grado de compañero te obliga a desempeñar las funciones de un compañero. El que adquieras el grado de maestro te obliga a demostrar la maestría, es decir, el manejo de las herramientas de lo que has aprendido. Y los grados superiores, imagínate el compromiso que van adquiriendo, no para con los demás, sino para consigo mismo. Una de las trampas de la masonería precisamente son los nombres rimbombantes, príncipes, caballeros, sultanes y no sé cuántos hierofantes, y nombres muy, muy extravagantes que cuando te dicen, es usted el real príncipe del secreto de no sé cuántos de la espiroqueta de la chapalana, y uno se la cree, ahí es donde la masonería pierde esa esencia a la que se refiere mi querido hermano. Cuando uno entiende, por ejemplo, cuando te otorgan el grado de príncipe Rosacruz, ¿a qué te estás comprometiendo contigo mismo? Es cuando regresas precisamente a esa esencia. Regresas precisamente a buscar esa oscuridad, esa sombra a la que se hizo referencia por ahí, que Carl Jung hace mucho referencia a esto, de bajar a tu propia oscuridad para, con esa pequeña luz que enciende uno cuando es aprendiz, con esa luz que recibe, aún estando supuestamente en el norte, con esa tiene uno que bajar a su oscuridad y empezar a iluminarla. No se trata de venir aquí y sermonear a todos los demás, ¿no? Ni es mi intención tampoco, pero sí es retomar la invitación que nos hace nuestra querida hermana Miriam, a nuevamente ir a lo que nos llamó, qué nos atrajo realmente de la masonería. ¿Qué voz escuché? ¿Qué parte de mí es la que se sintió atraída para seguir rituales, para seguir símbolos, para convivir en fraternidad con otras personas? ¿Qué parte de mí fue la que escuchó ese llamado? Porque esa es la que me está impulsando a ir cada semana o cada 15 días o cada mes a mi logia, a conectarme con otros hermanos en lugar de estar viendo los partidos de fútbol o platicando cosas intrascendentes, sino conectarse en estos espacios, tratar de entender un poquito más, tratar de aprender algo más de otro, de la experiencia y del conocimiento de otro. Esa voz que me impulsa a darle un clic y conectarme es precisamente, desde mi punto de vista, esa esencia a la que tenemos que regresar. Esas ganas de encontrar en el otro, ver en el otro lo que a lo mejor no estoy viendo en mí, y cuando lo encuentro en él, quiere decir que también ya lo veo. No sé si me entendió esto último, sonó más a trabalenguas que una exposición digna de ser mencionada aquí, pero agradecer nuevamente a nuestra querida hermana Miriam, y pues por mi parte sería todo y cuanto. Muchísimas gracias, mi hermano Gerardo. Me hiciste recordar un ejercicio que me aplicaron mis maestros cuando yo no quería subir de grado, justamente, ¿no? Bajo esa premisa que hoy nos compartió mi hermana Miriam,
de querer seguir aprendiendo, de querer mantenerme en el grado de aprendiz. Entonces me dijeron, a ver, ven para acá, para Oriente. Y me dijeron, súbete el primer escalón. ¿Es la misma perspectiva que abajo de la escalera? Pues no, súbete al siguiente. ¿Es la misma perspectiva que en la siguiente, en el siguiente grado que en el anterior? ¿En la siguiente grada? Pues no, tampoco. Y me fueron subiendo por las tres escalinatas del Oriente, ¿no? Y bueno, esa fue la forma en la que sin muchos diálogos, mucha retórica, pude entender lo que nos acabas de compartir de una manera también muy bella. Y bueno, pues se las comparto a su vez como un recurso interesante que utilizaron mis maestros en algún momento para comentarme, ¿no? En ese sentido, cuál era el objetivo, de alguna manera, de ir aumentando en grados. Más allá de lo que hemos dicho y criticado y remarcado acá en el SEMI tantas veces, los grados y los oropeles y los títulos, 80,000 títulos que podamos tener y las miles de medallas, parecemos ya latas de repente ahí colgadas, pues eso sale sobrando, pero sí es importante ir avanzando en lo que queremos conocer. Me parece importantísimo. Gracias, mi hermano Gerardo. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del SEMI por Aruba. Adelante, mi respetable hermano. Muy buenas noches, Emi. Buenas noches, mi presidente, a todos mis consejeros, a todos mis veneradores hermanos y veneradoras hermanas, queridos hermanos, queridas hermanas. Miriam, fue agrado para mí escucharte, tu rebeldía de la conciencia. Verdaderamente fue impactante para mí. Y escuchando a Gerardo y ahorita a Natalia, me impacta algo que tú misma escribiste ahí en tu lámina. Dice, todo aquel aprendiz talla en la piedra bruta, lo primero lo talló en su alma. Eso me hace recordar que la conciencia se construye, es un constructo, la conciencia. La conciencia se construye, no se nace con conciencia. Pero me hace recordar que escribí también la rebeldía de la conciencia, que lo dijo, no sé si fue Georgina o Olga. Y verdaderamente veo que la rebeldía de la conciencia no debería estar dentro de un mazo. No debería. Dentro de los estudios y conocimientos. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Y el simbolismo no se cree, se conoce. Y por mediante el simbolismo es que tú vas adquiriendo conciencia humana, humanidad, o de esa humanidad, ¿no? Me corrigen. La rebeldía de la conciencia se refiere a una actitud de cuestionamiento y resistencia ante las normas, creencia, estructura establecida que limitan la libertad individual y la autenticidad, lo auténtico. Si vamos a utilizar la rebeldía de la conciencia, esto es algo que quiero mostrarte a ti, a mí, a todos. Que verdaderamente la masonería no está buscando individualidad. La masonería es formada por hombres y mujeres. La masonería, todo ese ritual, todo el catecismo, todo lo es creado por la mente humana, utilizando la filosofía
hasta la psicología. Te entiendo, el eterno aprendiz. Yo he escuchado a muchos, como dijo ahorita Gerardo, el eterno aprendiz. Pero es que la masonería creada por la mente humana, porque no fue creado por Gadú, no fue creado por un Dios omnipresente, fue creado por nosotros para fortalecernos a las adversidades de la sociedad. Hablaste de la caverna, el otro, el prisionero, ¿no? El prisionero, el que trata de buscar el conocimiento verdadero, regresando luego para intentar a liberar a los demás. Eso hace la masonería. Yo no soy eterno aprendiz. Yo estoy en aprendizaje, en conocer un poco más. El día que yo me diga que soy eterno aprendiz, ese día, bueno, mira, el eterno aprendiz se le dice no sé dónde sale, en qué ritual o en qué rito sale el eterno aprendiz, no me recuerdo, pero en mi rito o en mi ritual nunca se dice eterno aprendiz, se dice, estás aprendiendo a subir y a bajar y a regresar a tu reflexión en la vida. Como lo dijo Ana Taller, uno sube escalón a escalón, pero al final es un reflejo de los de abajo. Te invitaría a reconocer más aprendizaje. Porque si no, volvemos al síndrome del impostor, ¿no? No, no quiero. Yo me quiero aprender más, pero ¿cómo vas a aprender más si lo que vas a aprender está ya escrito, ya lo leíste? Vas a sentarte a hablar con un maestro y el maestro va a ser limitado para ti. Somos elitistas en esa parte, somos selectivos. El interés tuyo no es mío. Depende de ti. Y por último, dice, yo escribí ocultamiento y revelación. Eso es la masonería. Y eso lo creamos nosotros los masones en cada vez que estamos en logias. No importa en cuál logia o cuál rito o ritual estés. Hay algo oculto y cuando pasas la puerta hay algo revelado que podemos entender y regular y controlar nuestra conciencia. Y hay otra palabrita que escribí, que me gustó todo, que la aprendí talla en la piedra ruta, lo primero lo talló en su alma. Eso es conciencia. Eso es conciencia, resumido a una sola palabra, se llama conciencia. Y la masonería nos enseñaron todos estos sabios masones, porque son sabios, porque nos entendemos, nos analizan, nos interpretan. Estas personas ancestrales, que nosotros lo llamamos en el Eterno Oriente, es una capa como la cebolla. La cebolla tiene muchas capas y hay que destapar capa por capa para llegar a lo que verdaderamente creó la cebolla. Y la cebolla somos nosotros. Gracias, Miriam. Miriam Gladys. Gracias. ¿Esto de cuánto? Muchas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario, hermana Miriam? No, muchas gracias. Lo que decía también de la cebolla, yo lo veo a nivel de pisos de
de un edificio. Eh, y lo que le enseñaron a Natayel también se ve cuando uno va construyendo un edificio. Los edificios pueden ser las plantas todas exactamente iguales, y dependiendo de las alturas en cual esté uno, es la mirada y esos pequeños detalles que uno va modificando en las construcciones, y ahí es donde uno realmente va viendo cómo va subiendo. A lo mejor me expliqué mal. Fue hace 3 años que yo no quise subir a aprendiz, pero por un tema íntimo de que yo veía que la calidad que estaba viendo en la logia no me era apetecible, y que quería algo más. Obviamente teníamos visitas, hermanos con mucho mejor nivel, y eso a uno le abre y existen, puede haber cosas afuera de Chile que existen eh, mejores. Eh, Sabemos que la masonería en Chile algunas veces está un poco más restringida que en los países exteriores. Es una masonería un poco más nueva. Pero sí, muchas gracias. Gracias por esos detalles y esos análisis que hizo del texto. Se agradece. Muchas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Oscar Franco. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches, mi respetable hermano presidente Antonio Natayel. Buenas noches a todos, mis consejeros, hermanos y hermanas. Esta conferencia es privada, así que podemos hablar con libertad. Mi querida hermana Miriam, más que hacer alguna pregunta, quiero hacer alguna reflexión de lo que comentaste. Obviamente esto es a título muy personal y de conocimiento muy propio. Em, Veo que se critica un poquito los títulos, los grados, como decía mi querido hermano Ordorica, rimbombantes, pero al final son necesarios por la cuestión de las alegorías. Son alegorías, son leyendas que se van manifestando en cada grado y son necesarias porque estamos haciendo representaciones, no porque realmente nos creamos los príncipes de Israel o los grandes caballeros Kadosh, ¿no? No son representaciones, no hay que confundirnos y considero que critica pues menos porque no sé si aquí entre mis hermanos pues aquí muchísimos 33 y creo que ninguno se siente realmente un caballero de la mesa redonda o algo así, ¿no? Es cuestión de pues los títulos, ¿no? Para darle vida a las leyendas y a las alegorías. Eh, el, el, la importancia de los grados. Yo siempre lo he visto un poquito analógicamente a lo que comenta mi respetable hermano Natail de las gradas, de cómo le hicieron ver la necesidad de subir los grados. Yo lo veo como puertas, portales a conocimientos diferentes. Hay conocimientos en grados, compañero, maestro y filosóficos, que por ningún motivo se van a ver en el grado de aprendiz. Y si a alguien de aprendiz alcanzara a un poquito a estudiar creo yo que sí se necesita mucha más instrucción en logia que lo que uno podría estudiar por cuenta propia. Entonces, yo obviamente invito a ti, mi hermana Miriam, y a los demás tenemos aprendiz aquí en la sala también, a que continúen, suban grados, no tengan miedo de subir grados, no crean que toda la masonería la van a encontrar en el primer grado. Ahí les va una de las falacias más grandes de la masonería. A mí me decían, toda la masonería está en el primer grado. Mentira, mentira. Cuando consigues algunos grados más, te das cuenta que ya son otras leyendas, otras historias, otro conocimiento, otra interpretación de los símbolos. Vamos a conocerlos, vamos a, a, a permitirnos subir esos grados para conocer ahora qué significa el símbolo. Yo en lo personal
No sabía que, por ejemplo, comentaste, querida hermana, que el símbolo de la escuadra representaba la separación. Algo así escuché, corrígeme, comentaste que la plomada es la unión y la, y la escuadra separación, o el compás separación. Yo no lo había visto de esa forma y en ningún grado me he topado con esa definición de ese símbolo, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de ritos distintos, de países distintos y de grandes logias distintas, porque hasta entre mismas logias del mismo edificio, de la misma gran logia, a veces les dan conceptos diferentes a los mismos símbolos. En el grado de aprendiz, el tema principal es de dónde vengo. Por eso es la columna de la ciencia. No, no, se va a escuchar un poco imitativo, pero me parece que para el grado de aprendiz está excelente lo que voy a comentarles. La masonería es definitivamente occidental. Sí, sí se pueden invadir textos de otras culturas más para el oriente, pero definitivamente vamos a conocer primero la raíz de la masonería, que es occidental. Y, y a pesar de muchos, pues es de raíz hebrea, de raíz judía, ¿no? Estamos dentro del templo de Salomón, para empezar, ¿no? Entonces, para no perdernos tantito, sí, sí podemos encontrar simbologías, similitudes, ¿no? Hay quien encuentra en el árbol de la vida hebreo, encuentra similitud con los chakras y se pueden encontrar con otra, incluso hasta con el Yggdrasil, el árbol de allá de los druidas, de los celtas, de los noruegos. Pero si nos enfocamos parece limitativo, ¿no? Nos enfocamos a la masonería occidental, al pensamiento occidental, a los grandes filósofos, posiblemente de ahí podemos formar ese criterio que se nos pide como aprendices y obviamente ya después pues ampliamos el conocimiento, ¿verdad? Porque sí va a haber muchas similitudes con el tarot, con otras culturas fuera del occidente. Y bueno, por último, yo sí soy ferviente creyente de la idea de que si hay un mal aprendiz, no es culpa del aprendiz, es culpa del maestro. Al menos en la masonería. En la masonería recibimos a un profano, lo adoptamos como hermano y la tarea de los maestros es guiarlo en la masonería. Puede ser un hermano que tenga, o hermana, hablo genérico, ¿no? Que tenga conocimientos vastísimos, pero en cuestión de masonería, quien se encarga de guiarlo son los hermanos, son los maestros. Y si no supieron guiarlo, ese aprendiz no va a poner sus bases sólidas. Y bueno, por mi parte es cuanto era hacer algunas precisiones y obviamente de lo que yo conozco a nivel personal y observaciones acerca del trabajo presentado. Y muchísimas gracias, mi querida hermana Miriam, muchísimas gracias, respetable a una presidente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Vamos con la participación de nuestro hospital hermano Daniel Díaz Navarro, nuestro consejero del SEMI por Quintana Roo. Adelante, Sí, por favor. disculpa, Ana Natalia, ¿le puedo contestar? Adelante, adelante. Sí. Querido hermano Oscar, gracias por lo que indica. Dos observaciones de sus palabras. Indicó sobre el árbol de la vida y también indicó que los maestros son los que guían a los aprendices y también indicó sobre las bases. Se los explico y también yo indiqué que ser un buen aprendiz representa tener buenas bases. La masonería entendemos que es una construcción interior. Eso lo puedo explayar a lo que es una construcción, a cómo se genera una construcción. Muchas personas creen que una construcción empieza desde el cimiento, cosa que no es así. La construcción empieza
desde un retiro de mecánica de suelos y un análisis de la mecánica de suelos. Si eso lo llevamos a un árbol sociológico, sería el Malkut, como todos lo sabemos. Pero en construcción, si la tierra o la mecánica de suelo no es apta para construir, se hace un mejoramiento de suelo. El mejoramiento de suelo, en ese sentido, sería el grado de aprendiz para poder empezar a construir y diseñar algo. ¿Qué es lo que diseñan los maestros? ¿Qué es lo que trazan los maestros? Así que cuando yo indico que un buen aprendiz con buenas bases quiere decir que un maestro tiene que aprender a saber qué mecánica del suelo o qué mejoramiento del suelo se necesita para ese aprendiz para que pueda construir de forma estable a la hora de que haya un sismo, su construcción no se caiga o se quiebre. Y de eso después se extrapola para que las logias no se quiebren y se extrapola para que las logias no tengan sismos. A eso me refiero. Así que eso se ha dado alusión con mi base constructora. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos con la participación de nuestro hermano Daniel Díaz. Adelante. Gracias. Gracias, mi presidente. Buenas noches a mi secretario Daniel Vega, a todos mis hermanos consejeros y a mis hermanas presentes en esta plática que nos ha brindado mi hermana Miriam Gladys. Gladys, no es que te vengas a dar otro apapacho no, pero ¿sabes algo que me gustó de tu plática? Es que le pusiste corazón y hiciste una retrospectiva muy interesante porque hablaste prácticamente en primera persona. Y eso me gustó mucho de ti, porque haces prácticamente un análisis de ti y cómo te incorporas y cómo te presentas a trabajo. Toda esta cuestión de cómo vives en la masonería, lo has hecho de una manera muy sincera. Y eso es lo que me ha dado gusto al escucharte. Es muy analítica también, ¿eh? Analizas y ya después expones. Te felicito, tu plática me gustó bastante. Me estaba reservando, dije, a ver, alguien me va a ganar, pero hablando en tu persona, ¿qué es lo que quieres escuchar? Y pues nadie lo hizo, yo lo hago porque fue un trabajo en primera persona y gracias por haberlo compartido. Es todo y cuanto. Gracias, mi presidente. Muchas gracias. Vamos con la participación de nuestro venerable hermano Jaime Ríos Chu desde Perú. Adelante, por favor. No te escuchamos, mi hermano Jaime. No te escuchamos. Vamos, mientras arregla su micrófono nuestro hermano Jaime, vamos con la participación de nuestro respetable hermano Rodrigo Baena, paz consejero del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Adelante, por favor. Sí. Buenas noches a del SEMI. Como siempre lo diré, a quien le tengo mucho cariño y mucha admiración. Saludo también al secretario general Daniel Vega, ausente, espiritualmente le está presente. Saludo a todos los consejeros, igualmente con mucha admiración y respeto. Saludo a todos los hermanos y hermanas masonas en sus diferentes grados. Bueno, permítanme un tantito.
Primeramente, quiero dar un agradecimiento. Perdón. Perdón. Quiero dar un agradecimiento a Miriam, Gladys, sobre todo por tu sinceridad, por las ideas vertidas que me invitan a reflexionar y que me hacen ver de la gran responsabilidad que tenemos los maestros para tener una mejor relación con los aprendices y que el aprendizaje que tenga cada uno de ellos de manera individual y que él sea el que busque sus conocimientos y no tanto que espere a que otros los den. En mi opinión, considero que las mejores decisiones son las que uno toma y no las que otros toman por nosotros. Un enfoque importante en la masonería es que tengamos dos aspectos. Primero, ¿qué puede hacer la masonería por nosotros? Y segundo, ¿qué podemos hacer nosotros por la masonería? Los dos son muy importantes y a los dos hay que ponerles mucha atención. Comentan del eterno aprendiz y que la persona permanentemente está aprendiendo muchas cosas, pero el grado de aprendiz es un grado. Entonces pareciera que el eterno aprendiz va a ser aquel que siempre va a estar en el primer grado. Bueno, aquí yo quiero hacer ver para todos mis hermanos que yo estoy en el caso contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un hermano que, digamos, por su capacidad y por nuestra relación de amistad, me fue jalando hacia los grados superiores. Entonces, en un tiempo muy corto, pues cursé y viví esos grados superiores. El máximo grado que he logrado, pues es el grado 32 y ahí sí no quiero continuar porque es una decisión mía. Lo que te puedo comentar es que en mi experiencia, a pesar de que avancé los grados de una manera muy rápida y de que me han dicho y también me consta que no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Lo que yo te puedo decir es que en todos los grados he tenido un aprendizaje que me ha hecho ver la masonería desde otro punto de vista. Y aunque no haya profundizado los grados, como en los grados simbólicos nosotros permanentemente estamos ahí, entonces sí, pues he tenido muchos aprendizajes, incluyendo el aprendizaje de la enseñanza, de la relación con los aprendices, de que me hace ver la gran responsabilidad que nosotros debemos de tener. Me pareció, o al menos así lo entendí, que muchas veces, porque la organización de las personas o la capacidad de las personas no está de acuerdo con nosotros, pues o no queremos sí subir de grado o en un caso extremo nos cambiamos de loja y en el peor de los casos, pues nos vamos de la relación de logia en el templo.
Después de esto que he comentado, hermana Miriam, creo que ya los hermanos que me antecedieron, pues te han hecho ver de la importancia que es escalar grados. Pero como yo lo dije al principio, las mejores decisiones son las que uno toma, y si tu decisión es seguir en el primer grado, pues creo que es la mejor decisión porque tú la estás tomando. Claro que de manera global, bueno, ya estás teniendo opiniones que tú las puedes tomar en cuenta y decidir en qué momento subir de grado. Ahora, si no desea uno subir de grado porque las personas que están arriba pues no son capaces, no son competentes o no son de acuerdo a nuestras ideas, ahí viene la situación de qué podemos hacer nosotros por la masonería. Entonces, mi opinión es que al subir de grado, pues es una forma de contribuir a mejorar la masonería, porque la masonería se va a mejorar, bueno, más bien nosotros nos vamos a mejorar dentro de la masonería cuando tenemos más conocimiento, cuando reflexionamos más, pero todo esto haciendo una introspección hacia sí mismo. Finalmente, pues quiero comentar nuevamente que te felicito por las ideas planteadas, por tu sinceridad, por ver cómo piensa una hermana, que es un poco diferente a cómo pensamos los hermanos, y por realmente te agradezco esta conferencia que para mí fue muy fructífera. Es cuanto. Muchísimas gracias, mi respetable hermano. Miriam, ¿quieres hacer alguna aportación o vamos a las siguientes participaciones? No, muchas gracias también por su sinceridad al dar sus expresiones. Algunas veces la mirada de una mujer puede ser un poco distinta cuando se le habla a un querido hermano o la mirada que tiene un querido hermano hombre. Nosotros tenemos la gracia de gestar muchos hijos eh, cuando, cuando somos madres y pasamos por muchos dolores en periodos muy pequeños. Mis dos hijos son casi mellizos y, y cuando uno pasa por un dolor de uno y después meses después le dicen, estás nuevamente embarazada, y uno dice, bienvenido es nuevamente, y a la luz de los otros dicen, pero eres tan jovencita, pero tengo dos hijos a la vez. Y ese es el sentido que algunas veces uno dice, oh, pero con mi primer hijo pasé esto, y con el segundo podría hacerlo mejor, y con el tercero podría hacerlo mejor, y siguen siendo todos hijos muy pequeños, y están dentro de la infancia. Obviamente, cuando sean más grandes, uno va creciendo con ellos. Y ese es el sentido de querer mejorar. Obviamente no me voy a quedar para siempre como aprendiz. Eh, y más de alguna vez me van a decir que ya puedo subir. Pero ese es el sentido que yo apunto al sentido del aprendiz. Gracias a Dios, las mujeres podemos estar generando en cada momento y disfrutamos eso. Y se nos olvida ese dolor que pasamos y volvemos a aprender nuevamente a tener un bebé, a darle de más. Y, y ojalá en algún momento eh, puedan comprender ese sentimiento que algunas veces se hace distante, pero que gracias a Dios con mi marido somos bastante unidos y él también se sintió muy maternal con ellos y cuando la vez que indicamos que iba a tener otro hijo, siendo muy pequeña la anterior, eh, fuimos ambos aprendices de dos bebés y dos mellizos. Así que eso, muchas gracias, querido hermano Rodrigo, y realmente valoro mucho su sinceridad. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro venerable hermano José Ángel Retamales desde Chile. Adelante, por favor.
Buenas noches, hermano presidente. El hermano Oscar no, perdón, el hermano Daniel no volvió. No, parece que no. Bueno, Jaime Ríos era. Vamos a ver ahorita después de tu ¿se me, palabra. A ver se me si. escucha, Nataniel? Sí, ¿Sí? ya. Bueno, buenas noches, hermano presidente, a Nataniel Montejano Arauz, hermanos consejeros del SEMI, dilectos hermanos, todos en sus grados. Eh, Mira, yo eh, quiero referirme a este trabajo de la hermana Miriam. Eh, no sé si escuché y entendí todo correctamente como ella lo planteó. Por lo tanto, las cosas que yo voy a expresar no corresponden a una pregunta, sino que a una reflexión interna que me hice al escuchar su trabajo, hermana Gladys. No voy a ahondar en el tema de las felicitaciones porque ya se las han dado, yo las reitero. Pero lo primero que me surge expresarle es decir que su trazado me recuerda a mí a una plancha de impresiones. Y las planchas de impresiones, mis antiguos maestros que ya están todos muertos, me enseñaron muy sabiamente que no se interrogan, no se comentan, ni se opinan, porque son impresiones. Se agradecen y se internalizan. En ese sentido, su plancha como un acto de sinceridad y honestidad, como acá se ha dicho, hermana, chapó, la felicito y se lo agradezco. Sin embargo, de ahí a establecer ciertas normas o imperativos respecto a ritos o respecto a grados, respecto a graduaciones entre rituales, catalogando uno mejor que otro. A mí me parece que hay una zanja grande, grande, grande que saltar. Y me parece que ese no es un simple trecho. Y yo que soy una persona amante, un diletante de los ritos, que los estudio y me interesan, los visito, he aprendido, fíjese, hermana, en mis años de masonería, que un masón contento, logia, es un masón que adora su rito. Y es muy respetable. Sea Esterrea, Duratumen, Memphis, Memphis Misraim, rito de Swedenborg, rito sueco, rito francés, rito escocés antiguo aceptado, and so on, como los gringos. Entonces, yo creo que en ese tema hay que ser al menos cuidadoso y sobre todo fraterno, porque hay hermanos que practican distintos ritos en esta sala. A los 308 años que vamos a cumplir de masonería el próximo 24 de junio, por lo menos lo que significa la masonería especulativa, también mis antiguos y fallecidos maestros que hoy seguramente fueron el Oriente Eterno con muchos más méritos de los que yo te voy a tener, creo, el día que deje este plano, también me enseñaron que los aprendices llegan a la masonería cumpliendo dos objetivos. El primero, evidentemente, es que la masonería se fortalezca y crezca, como decimos en logia. Pero hay otro objetivo que es mucho más interesante a mi modo de ver y que probablemente se daba con mayor fuerza hace años, muchos años atrás, donde la capacidad de conexión y de información que hoy día está tan abierta y tan disponible era mucho más limitada y, por qué no decirlo, hasta cerrada. Entonces, el neófito, ¿cierto?, que llegaba, el profano que llegaba, era la conexión, así me enseñaron mis maestros, era la conexión entre el intramuro y el extramuro. El profano expresaba la idea de lo que pasaba afuera. El profano
culto o no culto, de alguna manera venía con esa carga, ¿cierto? Que representaba todo lo que el masón dentro del intramuro no era capaz de ver y no era capaz de apreciar y entender y catalizar y internalizar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era una llama viva de aprendizaje, el aprendiz también para los maestros. ¿Qué está pasando afuera? No nos miremos el ombligo todo el día. En la masonería, como usted muy bien lo mencionó, a mi modo de ver, y se lo reitero, creo yo que lo que yo, en el 90% de decirlo así, de los casos que yo he visto de los hermanos que trabajan en logia, trabajan intensa y honestamente por abrir su estado de conciencia, por despertar conciencia, abrir portales de conciencia, como usted quiera llamar. Lo que los masones llamamos, ¿cierto? Buscamos puntos de virtud por sobre los vicios, dicho esto alegóricamente. Eh, Eso es lo que le podría yo comentar, hermana, con mucho respeto. Si entendía mal alguna de sus frases, le ruego me disculpe. Una última aclaración desde mi punto de vista, desde mi personal punto de vista, la masonería chilena no es una masonería novicia, no es una masonería ni nueva, ni es una masonería moderna. La masonería en Chile partió con los talleres protomasónicos antes de la época de la independencia. Y ya hay actividad masónica de oficiales del ejército realista en Chile que eran masones y que vinieron a Chile en el siglo XVIII. Yo no sé si eso podría considerarse actividad masónica nueva o moderna. A mi personal punto de vista, creo que no. Entonces, le agradezco mucho, hermana, su trabajo, su sinceridad, su honestidad. Y si hay algo dicho que usted no haya comentado o me he equivocado en entenderla, le pido mi disculpa. En mi palabra, presidente Natayel, es cuanto. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Jorge Huele, nuestro consejero del CEMI por Ecuador. Adelante, por favor. Si quieres, ¿le puedo responder? ¿O le Adelante, puedo indicar? adelante. Querido Sí, hermano, sí, querido hermano José Ángel, su cámara como que se ve media rara, pero muchas gracias por sus palabras. Eh, yo me refiero a que la masonería en Chile es nueva, comparada con hermanos que aquí son de Colombia, de Cuba, de México, comparados con ese tipo de masonería. Obviamente la chilena es nueva. Eh, si se va por esa línea, si se va por la línea de que somos antiguos, obviamente, antiguamente, recién en grado de maestros, se podía indicar o se podía aplicar los 3 puntos en profanía, tal cual lo aplicó el querido hermano Eduardo de la Barra en sus escritos cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Escritos que es donde uno ve y verifica lo que es un masón en profanía. En sus escritos él indicaba que siendo un trabajador del Ministerio de Hacienda y habiendo trabajado 7 años con el presidente anterior, los 7 días de haber trabajado lo despiden y él muy honorablemente y sinceramente le manda una carta a quien lo despidió, indicándole que lo disculpara y que realmente indicara que, que lamentablemente no tenía las capacidades. Y en esa época, en 1872, el querido hermano ya era venerable maestro de su logia. Y ese tipo de humildad es la que algunas veces no se ve. Él es un gran ejemplo de cómo es un venerable maestro chileno. Hay logias con su nombre. Y ese es el tipo de referente a lo que apunto, de los que en estos momentos
lamentablemente no se ven. No existen logias nuevas con nombres de, de hermanos actuales. Todos los nombres son de hermanos que corren el Oriente Eterno. Y como ciertamente usted indica, a lo mejor uno no va a tener el honor de estar presente en el Oriente Eterno junto con ellos, pero sí se echa de mano ese tipo de sinceridad, ese tipo de ética, ese tipo de humildad de parte de venerables maestros. Eh, Cuando quiera le comparto el texto. Ese texto lo encontré buscando en el Archivo Nacional. No está en ninguna historia masónica, no está ni siquiera en la historia masónica de la Gran Logia de Chile, tampoco está el párrafo y tampoco está el lugar. Eso lo busqué buscando historias paralelas propias de investigación de ingeniería sanitaria y que está en el Archivo Nacional, en la carpeta de, del Ministerio de Hacienda, y es un hecho bastante, no anecdótico, sino que ratificante y gratificante de cómo es un verdadero venerable maestro y un verdadero hermano masón que deja un legado histórico y engrandece realmente la masonería. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a culminar con los últimos dos comentarios que tenemos y después iremos con un comentario de cierre de nuestra ponente. Vamos con la participación de nuestro venerable hermano Jaime Ríos Chu. Esperemos que ahora sí ya podamos escucharte, hermano. Adelante. Ah, perdón, mi hermano Jorge Huele. Me salté porque ya te había quitado la manita. Discúlpame. Adelante, mi respetable hermano Jorge. Es propio cuando estamos en, en la acción directa. Querida hermana Miriam, muchísimas gracias por tu presentación y tu trabajo. Yo solamente voy a hacer dos enfoques que me parecen fundamentales. Utilizas muy bien tu experiencia en los diferentes ritos y tienes ese poder de observación. Eso te nutre para tener la aplicación dialéctica de lo que nos has explicado esta noche. Me pareció perfecto. Segundo punto, yo pienso que es muy importante que no solamente nos dediquemos a nuestros ritos, sino buscar participar en los diferentes. Eso nos nutre. Hay ritos que son excesivamente esotéricos, otros políticos, otros constructivos, de diferente índole, pero eso nos nutre. Y ahí va el tema de cuando uno empieza a decir que es el eterno aprendiz. Más bien no como eterno aprendiz, sino más todo el tiempo estamos en constante aprendizaje en nuestro medio, inclusive profanamente. Eso me lleva a resumir tu buena presentación, excelente presentación en el tema del amor. Definitivamente, en cada en cada cadena, ¿cierto? Está implícito el amor fraternal, independientemente de género. Y para concluir, permítame, a mí me parece siempre, y lo llevo en mi mente, algo que aprendí en México, el canto del Cenzontle. Lo bajé ahora mismo y no sé si esté completo, pero dice, amo el canto del Cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. No sé si algo más va, pero hasta ahí eso nos da la conclusión de que somos humanos definitivamente. Es todo y cuanto, querido hermano presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro hermano Chu. A ver si ahora sí lo podamos escuchar. Adelante, hermano Jaime. Tienes que activar tu micrófono.
Ya, y ahora sí, ¿se me escucha? ¿Sabes qué? Que te voy a poner en la sala de espera en el otro dispositivo porque si no te vamos a escuchar doble. Permíteme. Ya, ahí se me escucha? Sí, mejor. Ya, Listo. entonces ahí nomás voy a hacerlo, porque ¿cómo se llama? Me está que fallando acá el internet. Bueno, ante todo, buenas noches, respetable hermano presidente Natayel. Saludar también por vuestro intermedio a la querida hermana Miriam por el trabajo presentado, a los hermanos consejeros, a todos los respetables y queridos hermanos y hermanas del SEN. Y más que nada quería hacer un comentario al respecto, ¿no? El primero es de que los trabajos del aprendiz, definitiva, ingresan para edificar el templo interior a través del conocimiento del arte real. Y para ello se necesita primero, en la iniciación, desaprender todo lo que tienen para volver a aprender lo relacionado con lo que es la masonería, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Y por otro comentario, en el rito escocés antiguo y aceptado, que parece ser que es el que la hermana trabaja, en los trabajos de clausura, en los trabajos de la clausura, el venerable maestro le pregunta al primer vigilante, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de un masón? Y el primer vigilante responde: trabajar, obedecer y callar. Eso no sé si estará igual para todos los rituales, ¿cómo se llama? Del rito escocés, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se llama? Esa es la mecánica que se sigue dentro de toda la ritualística, ¿no? Ahora, eh, la columna de los aprendices es conocida también como la columna de la belleza y la columna del silencio. En ambos ritos, al menos aquí en el oriente de Perú, se conoce así tanto en el rito de York como en el rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? El rito antiguo y aceptado también, que son los ritos que yo he trabajado, ¿no? Y que sigo trabajando. Este, por otro lado, ¿no? Yo considero también que es potestativo del venerable maestro otorgar ciertas dispensas en cuanto a los trabajos, y si bien es cierto, en logia todos trabajamos bajo el nivel, sobre el nivel, sin embargo, existen jerarquías que deben de ser respetadas, considerando que ¿cómo se llama? A un venerable maestro o a un ex venerable conocido en el rito escocés, o un paz venerable como es en el rito de York, no se le va a decir igual hermano, porque se estaría perdiendo parte de la formación de la disciplina. Ya lo han expresado otros hermanos anteriormente con respecto a esto, y que si bien es cierto, este, cuando se trabaja en la logia simbólica, que generalmente son los que más se acostumbra a trabajar, no se encuentra presente, pues, si se encuentran presentes a un hermano que tenga grado filosófico, no va pues con sus arreos de grado 33 o de grado 18, en fin, no van. No se presentan como miembros de los grados filosóficos, porque para eso tiene que ser invitados por el venerable maestro para que les hagan la presentación respectiva. Ingresará el representante o el soberano gran comendador con su comitiva, y para eso sí existe una ceremonia especial, ¿no? Para su ingreso. Entonces, nuestro hermano anterior, Franco, creo que manifestó esto de que efectivamente son parte de la ritualística y parte de las costumbres que se tienen. Ahora bien, cuando uno ingresa a la orden, hace un juramento, ¿no? Un juramento ante el altar, ante el ara,
en el cual se compromete a respetar la Constitución, los estatutos y todo lo referente a las grandes logias donde están siendo ingresados cualquiera de los orientes. Juran eso, respetar la Constitución y los estatutos de la gran logia. Y entonces si se jura respetar la Constitución, los estatutos, la ritualística y todas las normas habidas y por haber dentro de una logia, estamos hablando de la ritualística también, ¿no? Entonces, yo creo de que es cierto de que en algunas logias se le permite a los hermanos aprendices que hagan uso de la palabra para romper el hielo, por decir, ¿no? Porque recordemos de que el refrigerio, que al término de las tenidas, cuando se baja al salón de refrigerio, entonces ahí es la continuación de la tenida. Allí es donde hacen uso de la palabra los hermanos aprendices y pueden preguntar de manera abierta qué es lo que desean conocer, cómo les pareció. Ahí se hace intercambio de ideas, de opiniones, etcétera, ¿no? Como lo ha dicho el otro hermano que me ha antecedido también, es cierto de que todo la formación de un aprendiz depende de los maestros, pero sobre todo del segundo vigilante, que es quien tiene a cargo la columna de los aprendices. Entonces, si ve que el segundo vigilante no, no, no les presta atención, entonces inmediatamente algún hermano maestro también tiene la obligación de instruirlo, instruirlo con la finalidad de que pueda abrir sus horizontes al conocimiento. Y yo creo de que por ese lado, ¿cómo se llama? De repente quizás he entendido mal, pido las disculpas del caso a la querida hermana Miriam, pero me parece que sí hay que respetar las jerarquías, que por la confianza nosotros tratamos de hermano, hermana, todos, como debería ser de manera fraterna, pero siempre existen niveles y en todas partes hay niveles, hasta en la vida profana. Al gerente no lo vas a tratar como un compañero más, un colega más, ¿no? Entonces siempre hay la jerarquía, el respeto que se debe de tener. Por eso que cuando uno pasa de la veneratura a ser un pa venerable o un ex venerable, se le dice respetable hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ganado el respeto. Ese es mi comentario, hermano presidente, y espero no haber caído en los excesos. Mis disculpas, de todo a la querida hermana si he entendido mal el tema. Es mi palabra. Muchísimas gracias. Vamos con la última participación de esta noche a cargo de nuestro venerable hermano Chu. Adelante, hermano, por favor. Muy buenas noches, querido hermano Natayel y queridos consejeros y querida hermana Miriam. Me encantó mucho tu presentación, la forma en que lo diste, me traía absorto. No voy a alargar tanto mi comentario, porque creo que la mayoría de las cosas se han comentado, solo voy a ahondar pequeñas partes, por ejemplo, como el del eterno aprendiz, que a veces nosotros decimos que los hermanos que ya estamos en grados avanzados, que decimos que somos eterno aprendiz, muchas veces lo decimos para aludir ciertas responsabilidades, pero sí somos eternos aprendices, siempre estamos en constantemente investigando y aprendiendo, pero no debemos de olvidar nuestras grandes responsabilidades que tenemos hacia las cámaras de abajo y en apoyo a los aprendices. También quiero hablar me gustó la parte que dijiste sobre los aprendices en respecto a que deben de construir sus conocimientos más sólidos. Yo siempre he dicho que los aprendices deben de construir sus
cimientos sobre bases sólidas y no sobre arenas movedizas. Y de ahí tiene mucho trabajo el segundo vigilante. Y en caso de que, como decía el otro, mi querido hermano que me antecedió, el primer vigilante, al no ver que el segundo vigilante está trabajando, puede también instruir. Pero aquí viene una parte interesante. Si el querido hermano aprendiz está muy interesado en investigar y no encuentra una fuente de conocimiento en el segundo aprendiz o el primer aprendiz, también puede buscar a los otros hermanos, rompiendo la estructura, a alguien que tenga más confianza de los hermanos y se le puede acercarse a él y ellos con gusto lo pueden instruir. En mi caso, a mí me tocó estoy hablando del rito escocés antiguo y aceptado, el que era la voz del pueblo. Teníamos mucha confianza y fue un gran guía para mí. Y también el secretario fue un gran guía para mí en ese sentido. Pero el aprendiz también tiene que esforzarse, no solamente creo que es culpa del maestro, tiene que esforzarse por buscar quién le va a prestar ayuda para que avance en sus conocimientos. En la participación del aprendiz en las tenidas es importante. A mí me decía mi maestro, es tenida, ten y da. O sea, voy a aprender y también nosotros como maestros también aprendemos de los aprendices, nos retroalimentamos acerca de distintos temas. Es cuanto, querido hermano Nataniel, querida hermana Miriam, me gustó mucho tu presentación. Es cuanto, queridos hermanos. Muchísimas gracias, hermano Jaime. Pues bueno, ha sido una noche muy interesante. Hemos ido reflexionando en varias cuestiones. Desde luego, ubicar una cuestión que es importantísima. El deber que tienen los maestros y en específico los vigilantes con respecto a los aprendices. Pero también es una responsabilidad de ida y vuelta. Efectivamente, como acaba de decir nuestro hermano Chu, esta etimología no etimológica de la palabra tenida, que realmente no tiene una raíz etimológica real, pero hace mucho sentido el ir a tomar y a dar algo. Entonces, me parece que es, desde luego, la principal responsabilidad por enseñar, por instruir, más que por enseñar, por instruir, es de los maestros. Sin embargo, también los aprendices tienen esa responsabilidad de adquirir y de tener esa sed inacabable de conocimiento. Por eso es que de repente decimos que somos los eternos aprendices, porque esa es la sed que nunca se nos debe de terminar. Ese es el ímpetu que siempre nos debe de mover, nos debe de impulsar siempre a seguir aprendiendo. Y me parece que eso es algo que pudiéramos rescatar completamente de esta conferencia que hoy nos dio nuestra hermana Miriam, y lo cual agradecemos desde luego. Ha sido interesante. Mi hermana nos compartió que tuvo algún roce con un vigilante. Son peccata minuta esas cuestiones. Vamos a encontrar eso en toda la escala. Y no solamente en la masonería, lo vamos a encontrar en toda la vida. Ese tipo de roces, ese tipo de cuestiones, a veces son las que nos hacen crecer. Había un maestro que, cómo me checaba y me chocaba, ¿verdad? Dicen los psicólogos, ¿no? Lo que te choca, te checa, dicen por ahí en eso una frasecita. Y es cierto, el maestro a mí me generaba mucha controversia. Casi estuve a punto de irme de la logia. Yo era aprendiz y el hermano era muy difícil en su forma. No voy a decir de otra forma, pero era difícil.
lo que yo hice fue tomarlo como un reto, el poder mantenerme, el poder superarme yo en cuanto a esas circunstancias que generaban cierto roce, una incomodidad, ya no digamos el roce, sino una incomodidad para mí. En la medida que fui aprendiendo a vivorear esas circunstancias, pues bueno, pues me parece que fue un crecimiento para mí en ese sentido. Entonces, ojalá que lo puedas ubicar también, hermana, o espero que ya lo hayas ubicado y que ya lo hayas superado, que ya haya pasado a otro plano esa emoción, ese sentimiento, esa circunstancia, y ahora puedas continuar avanzando en tu vida, no nada más en tu vida masónica, sino en tu vida eh, en todos los sentidos. Porque de repente hablamos de carrera masónica, pero más que carrera, no estamos en competencia con nadie. Es una vida, es un estilo de vida. Entonces, me parece que esas son cuestiones muy, muy interesantes que tenemos que ir reflexionando. Hay quienes le llaman conciencia, hay quienes le llaman de otra forma, pero la cuestión es darse cuenta de todas esas cuestiones que nos van ayudando a crecer, que nos van ayudando o que nos van prohibiendo crecer también. Son cuestiones interesantísimas que las vamos observando en el reflejo del aprendizaje. Decía algún maestro que somos como piedras que nos meten todas juntas en una caja y nos zarandean. Y entre esas piedras se van puliendo unas con otras. Fíjense qué forma tan bella de ubicar esas diferencias que de repente tenemos, ¿no? Con los hermanos. Somos piedras rozándonos unos con otros para perfeccionarnos. Pues bueno, lo dejo allí como un comentario y por favor regálanos tu comentario de cierre, Miriam. Muchas gracias a todos. Efectivamente, con ese vigilante, después nos encontramos en otro Gran Oriente, sentados en una mesa y comiendo agradablemente, como dos seres hermanos respetuosos. Obviamente las diferencias pues fue por un criterio de libre albedrío que yo tuve, porque en el juramento se me indica que obviamente tengo que respetar a las jerarquías, salvo si veo que está en contra de la moral y las buenas costumbres. Yo vi que la moral y las buenas costumbres no coincidían con mis principios y le hice saber a ese querido vigilante mis apreciaciones, eh, seguramente porque tengo una moral distinta y unas costumbres que eran un poquito más exigentes a las que él tenía y que obviamente cuando pasa un suceso, yo esperaba que el segundo vigilante se acercara, pero cuando veo que no se acerca, para mí es como fue extraño, pero se entiende y se comprende que teníamos diferentes formas de pensar y obviamente eso ya pasa. No por algo sigo estando en logia y sigo estando en otras instituciones eh, paramasónicas sin ningún tipo de problemas ni conflictos. Se agradece mucho, se agradece, como ustedes indican, la plaza, se agradece tu insistencia, Natayel, de, de incorporar eh, esta exposición. No fue fácil, eh, sabes que fueron muchos años de pensar y reflexionar de qué es lo que se podía decir desde mi punto de vista, que es bastante diferente, extraño y para algunos anormal este cuestionamiento sucesivo, pero es porque me gusta que las cosas se mejoren, me gusta estar en masonería, me gusta trabajar con hermanos y me gusta que el nivel siga subiendo. Eh, por eso mismo se agradece mucho a Arsemi y sus innumerables 578
o 577 exposiciones. No he participado en varias, pero se entiende y la verdad que se demuestra que ha servido muchísimo para, para esa apertura que al principio el querido hermano mencionaba en el inicio de esta tenida, que de verdad sirve y sirve para todos en diferentes grados y en sus diferentes calidades. Así que muchas gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias. Voy a hacer llegar a la brevedad. Voy a hacer llegar a la brevedad a este reconocimiento que otorga el Centro de Estudios Masónicos Internacionales a nuestra querida hermana Miriam Salas Herrera por haber dictado la conferencia 573, Esencia y Deshumanización, Democratizando el Conocimiento, nuestro hospital hermano secretario ejecutivo y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a parar la grabación para publicarla en el grupo de aprendices del Centro de Estudios Masónicos Internacionales y ahí estará disponible esta conferencia del día de hoy. Mientras tanto, nos despedimos de quien nos observe en el futuro en Facebook y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.